Ahí estás de nuevo, sentado, pensando demasiado si deberías comenzar a invertir o no, mirando mis videos, leyendo comentarios, guardando dinero en la cuenta sin invertir aún y mientras el tiempo sigue pasando igual. Te voy a decir algo que probablemente nadie te explicó de forma simple. Comenzar a invertir no tiene por qué ser complicado. No necesitas convertirte en analista financiero, ni vivir mirando gráficos, pasar 10 horas investigando cómo está el mundo, o estar todos los días analizando empresas como loco. En este video te voy a mostrar exactamente dónde deberías comenzar si llevas meses o años pensando demasiado las cosas. Y también te voy a explicar por qué probablemente estás complicando algo que al inicio debería ser mucho más simple de lo que imaginas. Así que haz algo útil por una vez con el dedo, además de seguir deslizando videos. Dale like, suscríbete y vamos directo al punto antes de que vuelvas a posponer esto. Otros 6 meses más. Sin vergüenza. Comencemos. La mayoría de las personas cree que comenzar a invertir significa aprender a analizar empresas una por una, entender gráficos complejos, seguir noticias económicas todos los días y saber exactamente cuándo comprar y cuándo vender. Ese es uno de los principales motivos por los que mucha gente nunca empieza. Piensan que primero deben convertirse en expertos y después invertir, cuando en realidad para comenzar correctamente solo necesitas entender algunos conceptos básicos y utilizar herramientas simples. Aquí es donde entran los ETFs. Un ETF es simplemente un fondo que cotiza en bolsa y que agrupa muchas empresas dentro de una sola inversión. En lugar de colocar todo tu dinero en una única empresa, un ETF te permite comprar pequeñas partes de muchas compañías al mismo tiempo. Esto simplifica enormemente el proceso para alguien que apenas está comenzando, porque elimina la necesidad de analizar individualmente decenas de negocios distintos. Un ejemplo muy conocido y bastante utilizado por inversores principiantes es el ETF BOO. Este ETF replica el índice S&P 500, que reúne aproximadamente las 500 empresas más grandes y sólidas de Estados Unidos. Cuando una persona compra una participación de BOO, no está apostando únicamente por una empresa específica. En realidad, está comprando exposición a cientos de compañías al mismo tiempo dentro de una sola operación. Dentro de BOO se encuentran empresas como Apple Inc., Microsoft, Amazon, Nvidia y Google, entre muchas otras. Esto es importante porque reduce el riesgo de depender completamente del resultado de una sola compañía. Si una empresa atraviesa problemas, el impacto sobre el ETF completo suele ser mucho menor debido a la diversificación. Además, esto marca una diferencia importante entre invertir y hacer trading. El trading normalmente busca aprovechar movimientos de corto plazo intentando adivinar subidas y bajadas constantes del mercado. Invertir mediante un ETF indexado funciona de otra manera. La idea no es predecir qué ocurrirá mañana, sino participar en el crecimiento general de las empresas a lo largo de muchos años. Muchas personas complican demasiado el inicio porque creen que deben dominar todo antes de comenzar. Sin embargo, la prioridad inicial no debería ser convertirse en experto financiero. La prioridad real es empezar temprano, entender cómo funciona una inversión básica y permitir que el tiempo haga parte del trabajo. Una persona que comienza de manera simple y constante normalmente tiene más ventaja que alguien que pasa años estudiando sin invertir absolutamente nada. El verdadero problema no es invertir mal, es pasar años sin empezar. Una vez que una persona entiende que puede comenzar de manera simple, utilizando herramientas como un ETF indexado, aparece otro problema que normalmente hace más daño que escoger una mala inversión: retrasar constantemente el inicio. Muchas personas pasan meses o incluso años consumiendo contenido financiero, viendo comparaciones entre brokers, buscando el mejor momento para entrar o intentando aprender absolutamente todo
antes de colocar el primer dólar. El problema es que mientras esa preparación infinita ocurre, el tiempo sigue avanzando y el dinero permanece detenido sin producir nada. Esto suele conocerse como parálisis por análisis. La persona siente que todavía le falta información para comenzar y cree que esperar un poco más la hará tomar una mejor decisión en el futuro. Sin embargo, en inversiones básicas de largo plazo, el exceso de espera normalmente termina siendo más costoso que una decisión imperfecta tomada temprano. Aquí es importante entender algo sencillo. El dinero que permanece únicamente en efectivo pierde valor con el tiempo debido a la inflación. La inflación significa que los precios aumentan progresivamente y, como consecuencia, el dinero compra menos cosas con los años. Tal vez hoy $100 alcancen para ciertas compras, pero dentro de 10 años probablemente no tendrán el mismo poder adquisitivo. Por eso, dejar el dinero completamente detenido durante largos periodos también tiene un costo, aunque muchas personas no lo perciban inmediatamente. Además de la inflación, existe otro elemento fundamental: el tiempo. En las inversiones, el tiempo es probablemente la herramienta más poderosa que tiene una persona común. Esto ocurre gracias al interés compuesto, que básicamente consiste en generar rendimientos sobre rendimientos acumulados anteriormente. Por ejemplo, una persona que invierte constantemente durante 20 años normalmente tendrá una ventaja enorme sobre alguien que comienza 10 años después, incluso si este último invierte cantidades mayores más adelante. El costo oculto de retrasar el inicio suele ser enorme precisamente porque los primeros años tienen un peso muy importante en el crecimiento futuro del capital. No se trata de encontrar una inversión perfecta desde el primer día. Se trata de permitir que el tiempo comience a trabajar lo antes posible. Por esa razón, en las etapas iniciales es más importante tener dirección que tener certeza absoluta. Nadie comienza sabiendo todo. De hecho, muchas cosas se entienden mejor después de empezar, porque la experiencia práctica enseña más que consumir información de manera infinita sin tomar acción. Comenzar imperfectamente, con una estrategia simple y sostenible, suele ser suficiente para entrar correctamente al mundo de las inversiones, sin quedar atrapado durante años en la indecisión, el miedo al invertir y por qué muchas personas nunca avanzan. Después de entender que retrasar demasiado el inicio puede convertirse en un problema financiero importante, aparece otro obstáculo que normalmente acompaña a casi todos los principiantes: el miedo. Y este punto es importante porque muchas personas creen que sentir miedo significa que no están preparadas para invertir, cuando en realidad el miedo es una reacción completamente normal frente a algo que involucra dinero, incertidumbre y decisiones que afectan el futuro. Gran parte de ese miedo viene de la educación financiera que muchas personas recibieron desde pequeñas. Mucha gente creció escuchando frases como «la bolsa es peligrosa», «puedes perderlo todo» o «invertir es para ricos». El problema es que esas ideas normalmente se construyen a partir de experiencias mal entendidas, malas decisiones de otras personas o noticias negativas que se quedan grabadas emocionalmente. Como consecuencia, muchas personas desarrollan una percepción exageradamente peligrosa sobre las inversiones incluso antes de entender cómo funcionan realmente. Aquí es importante diferenciar entre miedo emocional y riesgo real. El miedo emocional aparece cuando una persona imagina escenarios negativos constantemente, aunque no comprenda del todo lo que está haciendo. El riesgo real, en cambio, depende mucho de cómo se invierte. No es lo mismo colocar todos los ahorros en una sola acción de moda esperando ganancias rápidas que construir una estrategia diversificada y pensada para el largo plazo utilizando ETFs amplios como los que vimos anteriormente. Las noticias también influyen bastante en este problema. Los medios financieros suelen enfocarse en crisis, caídas y eventos extremos, porque eso genera atención. Cuando una persona principiante consume constantemente titulares alarmistas,
Empieza a pensar que invertir significa vivir en peligro permanente. Sin embargo, el mercado siempre ha atravesado momentos negativos temporales y aún así ha continuado creciendo a lo largo de décadas. El problema es que muchas personas observan únicamente el corto plazo y terminan reaccionando emocionalmente a movimientos normales del mercado. Otro error muy común es revisar las inversiones todos los días. Cuando alguien comienza a mirar constantemente si el mercado subió o bajó, aumenta innecesariamente la ansiedad. Invertir a largo plazo no requiere vigilancia permanente. De hecho, mientras más simple y automatizada sea la estrategia, más fácil suele ser mantener la calma durante periodos de volatilidad. Por esa razón, los ETFs ayudan también desde el punto de vista psicológico. Al invertir en cientos de empresas al mismo tiempo, la persona reduce la sensación de estar apostando todo a una sola compañía. Eso hace que la estrategia sea más sencilla de entender y más fácil de mantener durante muchos años. Y aquí está una idea importante. El miedo nunca desaparece completamente. Incluso los inversores con experiencia sienten incertidumbre en ciertos momentos. La diferencia es que entienden que invertir correctamente no significa eliminar el riesgo por completo, sino construir un sistema suficientemente sólido para que las emociones no controlen todas las decisiones. Por eso, invertir a largo plazo es muy distinto a especular buscando ganancias rápidas. En una estrategia seria, la prioridad no es la emoción del corto plazo, sino la consistencia que puede mantenerse durante décadas. El error de perseguir acciones explosivas en lugar de construir un sistema. Cuando una persona supera el miedo inicial y finalmente decide comenzar a invertir, aparece otro problema bastante común: la obsesión por encontrar la acción perfecta. Aquí es donde muchos principiantes empiezan a desviarse del objetivo principal, porque pasan de no invertir absolutamente nada a intentar encontrar la empresa que supuestamente los hará ganar dinero rápido en poco tiempo. Gran parte de esto viene de las redes sociales y del tipo de contenido financiero que consume la mayoría de la gente. Constantemente aparecen videos, titulares y publicaciones hablando de empresas que subieron 100%, 200% o incluso más en periodos relativamente cortos. El problema es que las personas normalmente ven únicamente el resultado final, pero no observan el nivel de riesgo, la volatilidad, ni la enorme cantidad de casos que terminaron mal y que nadie muestra después. Aquí es importante entender algo fundamental. Una gran empresa no siempre significa una gran inversión. Una compañía puede ser excelente como negocio y aún así estar demasiado cara en bolsa. Además, incluso empresas muy sólidas pueden atravesar años negativos, caídas fuertes o periodos donde crecen mucho menos de lo esperado. Por eso, concentrar demasiado dinero en una sola empresa aumenta considerablemente el riesgo, especialmente para alguien que apenas está comenzando. En este punto aparece una diferencia importante entre apostar y construir patrimonio. Apostar normalmente implica colocar mucho dinero en pocas ideas esperando resultados rápidos. Construir patrimonio funciona de forma distinta. La prioridad no es acertar una vez de manera espectacular, sino crear una estructura financiera capaz de crecer de forma constante durante muchos años, reduciendo errores innecesarios. Ahí es donde la diversificación vuelve a tomar importancia. Diversificar significa distribuir el dinero entre múltiples empresas, sectores y activos en lugar de depender de un único resultado. Los ETFs indexados simplifican enormemente este proceso porque permiten acceder a cientos de compañías dentro de una sola inversión. En lugar de intentar adivinar cuál será la empresa ganadora de la próxima década, el inversor participa en el crecimiento general del mercado. Además, construir un sistema simple ayuda mucho a controlar las emociones. Cuando alguien depende emocionalmente de una sola acción, cualquier caída genera ansiedad y muchas veces provoca decisiones impulsivas. En cambio,
Una estrategia diversificada y pensada para el largo plazo suele ser más estable psicológicamente porque reduce la necesidad de reaccionar constantemente al mercado. La realidad es que la mayoría de las grandes fortunas construidas mediante inversión no nacieron de una apuesta perfecta hecha en el momento exacto. Normalmente se construyeron mediante consistencia, tiempo y disciplina. Y aunque esa idea parezca menos emocionante que perseguir acciones virales todos los meses, suele ser mucho más efectiva y sostenible para una persona común que quiere mejorar su situación financiera sin convertir las inversiones en una fuente constante de estrés. La verdadera ventaja está en el tiempo y la constancia. Después de entender por qué perseguir ganancias rápidas suele generar más errores que resultados sostenibles, queda probablemente la idea más importante de todo el video. En las inversiones, la ventaja real normalmente no está en encontrar el activo perfecto, sino en mantenerse invirtiendo durante muchos años de manera constante. Muchas personas pasan demasiado tiempo esperando el mejor momento para comenzar o para invertir más dinero. El problema es que nadie puede predecir consistentemente qué hará el mercado en el corto plazo. Incluso profesionales con décadas de experiencia se equivocan constantemente intentando anticipar movimientos futuros. Por esa razón, construir una estrategia basada únicamente en predicciones suele generar frustración, ansiedad y malas decisiones. Aquí aparece un concepto bastante importante dentro de las inversiones a largo plazo: time in the market. La idea es simple: permanecer invertido durante muchos años suele ser más importante que intentar entrar y salir constantemente buscando el momento perfecto. Esto ocurre porque el mercado históricamente ha tendido a crecer con el paso del tiempo, aunque atraviese caídas temporales, crisis económicas y periodos negativos en el camino. Por eso la constancia tiene tanto valor. Una persona que invierte regularmente todos los meses, incluso cantidades pequeñas, normalmente termina construyendo más estabilidad financiera que alguien que intenta acertar grandes movimientos ocasionales. Por ejemplo, invertir automáticamente cada mes una cantidad fija en un ETF amplio permite aprovechar el tiempo sin depender de emociones ni decisiones impulsivas. La automatización también ayuda mucho desde el punto de vista psicológico. Cuando una persona programa aportes automáticos mensuales, elimina gran parte del estrés relacionado con decidir constantemente cuándo invertir. La estrategia se vuelve más mecánica, más organizada y mucho más sostenible a largo plazo. Esto es importante porque las inversiones no deberían convertirse en una fuente diaria de ansiedad, ni en una actividad obsesiva donde la persona revisa el mercado cada hora. Además, mucha gente cree que ya es demasiado tarde para comenzar porque no empezó a los 20 años o porque siente que tiene poco dinero. Sin embargo, comenzar correctamente hoy normalmente sigue siendo mejor que continuar esperando otros 5 años más. La riqueza financiera rara vez aparece de manera instantánea. Normalmente nace de pequeñas decisiones repetidas consistentemente durante décadas, y este punto es importante entenderlo bien. La meta no debería ser hacerse rico rápido. Ese tipo de mentalidad normalmente empuja a las personas hacia riesgos innecesarios, expectativas irreales y decisiones emocionales. La verdadera utilidad de invertir correctamente es construir tranquilidad financiera futura, tener un sistema que permita acumular patrimonio poco a poco, reducir dependencia económica y darle más estabilidad al futuro, sin necesidad de convertir las inversiones en una apuesta constante. Cuando una persona entiende eso, deja de obsesionarse con encontrar atajos y empieza a enfocarse en algo mucho más importante: mantenerse avanzando durante muchos años sin abandonar el proceso. Al final, la mayoría de las personas no fracasa invirtiendo porque el mercado sea imposible de entender. Entonces te invito a dejar de perder tu tiempo y comienza ya a crear el hábito de por lo menos invertir $10 mensuales
Para que pierdas el miedo y aprendas de una vez por todas, recuerda darle like y comentar la excusa de por qué, a ver cómo se te puede ayudar. Nos vemos. Sin vergüenza.